nobleza. Un binomio muy fructífero a lo largo de la historia. Estamos en la villa de Berlanga de Duero, en Soria. Un pueblecito aparentemente pequeño, pero que fue tremendamente importante. Fue comunidad de villa y tierra en época medieval, pero digamos que los grandes edificios que se conservan en la actualidad corresponden a época renacentista. Esto fue una villa renacentista de lujo. Los grandes edificios que se conservan se construyen entre 1523 y 1550. El origen de esta villa renacentista fue una mujer, su nombre María de Tovar. Ella era la noble que estaba al frente del linaje Tovar a finales del siglo XV. Digamos que para poder ejecutar su proyecto, lo que hizo fue casarse con un miembro de la alta nobleza castellana, con Íñigo Fernández de Velasco. Los Velasco fueron muy importantes porque desempeñaron el cargo de condestables de Castilla. El esposo de María de Tovar, Íñigo Fernández de Velasco, fue el noble que derrotó a los comuneros en Villalar, 1521. Y esa victoria mete a esta villa dentro de la órbita de Carlos I. La remodelación del castillo, 1523, continúa con la colegiata, 1526, fallece María, 1527, pero su hijo Juan de Tovar toma el relevo y sigue con la obra emprendida por sus padres y construye el palacio que vemos aquí a mis espaldas. Es de 1528. Fue uno de los palacios más lujosos que tuvo Castilla en el siglo XVI. De él solamente se conserva lamentablemente la fachada porque las tropas napoleónicas pasaron por aquí en 1811 y lo quemaron. Pero fue un palacio lujosísimo con unos jardines de ensueño. El espacio principal del palacio era un patio central y en torno a ese patio central giraba todo el palacio. Allí al fondo lo que había eran unos jardines renacentistas impresionantes. Estaban dispuestos en varios bancales, había jardín en hondo, jardín en alto, en fin, fue uno de los jardines más lujosos de la Castilla del siglo XVI. Está perfectamente documentado dónde estuvieron las fuentes, los parterres, en fin, hay muchísima documentación. ¿Y cómo era posible que en Berlanga de Duero, en Soria, hubiese este vergel? ¿El agua de dónde procedía? El agua era subida por una noria que tendríamos a nuestra derecha entre el jardín de invierno y el jardín alto.
por otra noria que tendríamos a la izquierda y detrás del castillo, que se subía el agua desde el río Escalote, afluente del Duero, a través de un acueducto. Funcionó pocos años. La que más funcionó fue esta, la noria que he comentado antes, entre el Jardín Hondo y el Jardín Alto, con una ingeniería totalmente novedosa. Se trae incluso a Roque de Falqui, que en el siglo XVIII venía de Sicilia, y de ahí todo este sistema complejo para transportar el agua. También hemos visto en una noria que elevaba el agua a 12 metros de altura desde la muralla exterior para introducirla a través de distintas acequias y canales y repartirla a los jardines que hoy no se pueden ver. Conchi, hoy no tendríamos que explicar por qué es un jardín de invierno, desde luego. Estamos en la villa suburbana El Bosque de Béjar, una villa de recreo renacentista que construye Francisco de Zúñiga y Sotomayor, cuarto duque de Béjar. Es una rareza en España porque diferentes factores, la presión urbanística, las modas, han hecho que desaparezcan las más singulares y nosotros nos conservamos igual que en el siglo XVI, a nivel estructural. Todo un conjunto muy cerca de la residencia oficial, que es en el Palacio Ducal en Béjar, tengan un espacio de recreo. Lo que se hace en el Bosque de Béjar es aplicar todos los conocimientos que habían desarrollado los Medici en el entorno del río Arno, en la zona de Florencia, ya desde un siglo antes. Sobre una zona de vaguada, construir una serie de terrazas organizadas sobre un eje longitudinal oeste-oeste en el que construyen un estanque, un jardín y una huerta. Y además hay zonas de ocio para la caza, como por ejemplo el bosque, 14 hectáreas de bosque. Los latinos decían otium et negotium. Se viene a disfrutar de eso que llaman la cultura, sí, con C mayúscula, por supuesto, pero también hay que comer. Y se arriendan y se explotan los prados para conseguir heno, y se explota el bosque para conseguir castaña, y se explotan las frutas de la huerta. El Bosque de Béjar desde el año 46 está protegido como jardín artístico y desde el 82 se convierte en un BIC, bien de interés cultural, la figura máxima de protección del patrimonio histórico español. Primero es un espacio comunal
al que los paisanos de Béjar y de la comarca vienen a disfrutar de él antes de que se convierta en un espacio construido. En una primera fase es un cazaderos, esto dicen los textos, en el que los Zúñiga vienen a disfrutar de la cosa cinegética. Y en 1567 es cuando aparece en escena Francisco de Zúñiga y Sotomayor. Este señor es un hombre muy leído, está casado con Guiomar de Mendoza. Guiomar de Mendoza es hija del duque del Infantado, del cuarto duque del Infantado. La biblioteca más importante que había en España del XVI la tenían estos señores. Era gente culta y estaban al tanto de los movimientos estéticos. Y trasladan el modelo de villa renacentista a Béjar, insisto, a Béjar, que no estamos ni en el Toledo Imperial, ni en la Sevilla del Barroco, ni en Valladolid, ni en Salamanca, y tenemos una villa renacentista. Este espacio como villa renacentista continúa con estas características hasta mediados del 19, 1869. Recordemos que en 1868 se produce la Revolución La Gloriosa, donde los bejaranos y bejaranas se implican hasta la muerte. Mariano Telle Girón, que es el duque en ese momento, el duque de Béjar, tiene que vender propiedades. Ya se han abolido los señoríos a principios del 19 y es en 1869 cuando Mariano Telle Girón se deshace de este espacio vendiéndoselo a la familia Rodríguez Arias. Altísima burguesía que se dedica al mundo del textil, gente que está al tanto de los movimientos estéticos y culturales y revitalizan el espacio. Palacete es la casa principal, en la que tiene como singularidad una serie de cartelas con el mismo texto y una serie de escudos, los de los Zúñiga y los de los Sotomayor. En estas cartelas lo que se nos cuenta es quiénes construyeron la villa, Francisco y Guiomar, y en qué año se construyó. Diferentes investigadores han llegado a la conclusión de que esta cartela no es la original, porque si bien se menciona al duque constructor de la villa, aparece el nombre de su primera esposa, que no es con quien estaba casado cuando se inicia la construcción de la villa, con lo que hay un error en la grafía. Y este error se debe sobre todo a que el hijo que tuvieron Francisco y Guiomar, Francisco de Zúñiga y Sotomayor, quinto duque de Béjar, entró en pleitos con la segunda mujer de su padre, Brianda Sarmiento de la Cerda. Los pleitos los gana el hijo y lo que hace es vengarse de la madrastra, damnatio memoriae, lo llaman los latinos, y la borra de esas cartelas, reescribiendo el nombre de su madre. Estamos en Segovia y este es el Palacio del Marqués de Lozoya, ¿verdad? Eso es. Nuestra familia está desde 1807, que fue cuando mi tatarabuelo compró la casa. Estamos ahora mismo en el patio de una casa que fue casa fuerte en el medioevo y que se ha ido transformando. La cosa se remonta más antiguo, según Colmenares, porque esta casa y la de al lado, según Colmenares, que es el historiador de Segovia así, más importante, fueron una fortaleza romana. Había una en el Alcázar, otra en la Torre de Hércules, en las Dominicas, y otra aquí, y guardaba la puerta de San Juan. Aquí no hemos encontrado nada romano, nunca, jamás. Es una casa fuerte románica, un patio final del gótico y ya principios del Renacimiento, o sea que se va elaborando con el tiempo.
Mi tatarabuelo, que compró esta casa, la quitó de casa fuerte, amplió, hizo balcones, la convirtió en una casa residencial con grandes salones decorados al estilo del tiempo de Napoleón I. Lo que está reconocido y como se conoce es como la Casa del Mayorazgo de Cáceres. Los Lozoya llegamos a muy finales del siglo XVIII y transformamos el caserón medieval defensivo en palacio romántico estupendo, y eso es lo que se ha conservado, ¿no? Es un BIC, un bien de interés cultural, desde el año 79. La declaración afecta a toda la parcela catastral, por decirlo técnicamente, que es la casa, las dependencias anexas y el jardín. O sea que en ese sentido sí, pero realmente no es que el jardín sea un jardín histórico, sino que la casa está declarada BIC en toda su integridad. Nos va a enseñar una joya, que es el jardín. Bueno, como lo he hecho yo, no puedo decir que es una joya, me quedaría muy mal. Un jardín me parece una obra de arte de lo más deliciosa y completa y con más capacidad de disfrute. Me gusta muchísimo la naturaleza, los árboles, todo eso. Y entonces si lo puedo tener aquí, que gracias a Dios tengo un buen porrón de espacio, 8 árboles antiguos, centenarios varios, otro bicentenario y pico, que es como el abuelo de Segovia, aunque hay quien lo discute, pero yo creo que no cabe discusión. La cerca, todo ese pabellón de ahí era la cochera. En tiempos mejores hubo carrozas, de toda clase de carruajes, tilburis. Salían por aquí a esta cerca, daban la vuelta y se ponían de frente. Y por eso está todo empedrado. Y luego además servía también pues, las mulas de mi abuela, el caballo de mi padre. Estuvieran por aquí al aire libre triscando. Aquí los animales vivían fenomenal. La gente, francamente, regular. Mi padre arregló esta parte alta. Y entonces lo que quiso hacer es una parte de la historia de la casa, la parte medieval. Entonces hizo un jardín medieval con su alberca, un poco mudéjar, porque aquí todo es un poco mudéjar. Parte completamente distinta. Y otra época de la casa sería la parte del 19, toda esta parte de aquí abajo como la reforma de la casa, medio neoclásica, medio empezando a ser romántica. Y esa parte de ahí ya es el jardín romántico, que suele ser tipo más bien inglés, bosquetes y tal, pero sin césped, porque el césped aquí no se da. O sea, quiere ser un jardín español en conjunto, con plantas y árboles europeos, muchos, porque hay tilos de lindas, madreselvas, bueno, lilas, todas esas cosas que vienen de Francia y de Alemania. Esto eran huertas. Mi tatarabuela conservó las huertas, pero hizo un camino central, puso las puertas, las rejas, y el camino central estaba bordeado de árboles, que todavía queda alguno, como ese nogal o como ese tilo de ahí. Ese es el abuelo de Segovia, aunque hay quien lo discute. Que es un nogal. Ese tiene más de 200 años.
futuro de este jardín? Como veo a mi descendencia apasionada por el tema, que va a permanecer como ahora. Símbolo de poder, los jardines han estado muy vinculados a condes, marqueses, duques y, por supuesto, reyes. Estamos en el Real Sitio de San Ildefonso, la granja. El rey tiene 17 años cuando gana las batallas de sucesión, las gana contra el archiduque Carlos. Estamos hablando de un niño de 17 años. Se convierte en rey de España, un rey que le gustan mucho los deportes al aire libre, la caza, montar a caballo, la pesca. Un día viene cazando por la Sierra de Guadarrama y se da cuenta de lo que nos damos todos cuenta. Respiramos y dices, qué aire tan puro, qué aire, y sobre todo lo que se da cuenta es de la cantidad de agua y la pureza de ese agua. Se acuerda de su niñez en Versalles y los problemas que tuvo su abuelo Luis XIV, el rey Sol, con el agua. Aquí es donde me voy a hacer yo mi palacio y aquí me voy a hacer el mejor sistema hidráulico del mundo en el siglo XVIII. Estamos en el parterre de la fachada, en el parterre principal de los jardines. Estamos delante de la fachada principal del Palacio hacia los Jardines, que es una obra estupenda del barroco internacional de Filippo Juvara, y este era el parterre principal. Y en el fondo está la cascada de mármol y en lo alto el cenador de mármoles o gabinete dorado, con la fuente de Anfitrite delante de la cascada. Felipe V, que era el primer rey de la Casa de Borbón en España, llamado el Animoso por sus contemporáneos, porque ganó la Guerra de Sucesión y no le faltaba carácter, pero tenía una depresión severa, y después de 20 años de reinado aproximadamente decidió, ya lo estaba pensando antes, abdicar, retirarse. Y con su segunda mujer decidió construir este sitio para eso, para retirarse. Lo empezó a construir en torno a 1720, lo terminó en 1723, en enero de 1724 se retiran aquí, abdica, empieza a reinar su hijo Luis I, y Luis I muere a los 6 meses, en agosto del mismo año. Y como el siguiente príncipe, que es Fernando, es todavía demasiado pequeño, tiene 11 años, decide volver al trono muy a su pesar, para el contento de su mujer, que era la que en realidad mandaba más y que tenía un intenso deseo de colocar a sus hijos en tronos en Italia. En la granja hay dos fases. Una fase en la cual se construye un palacio y un jardín para el retiro del rey que ha sido, del rey padre, como llamaban, y a partir de su vuelta al trono es el palacio donde pasan los veranos, los 3 meses de verano. Eso es un ritmo que mantendrán todos sus descendientes hasta Alfonso XIII. Luis XIV, el monarca más poderoso de Europa en el siglo XVII y principios del XVIII,
y que marca completamente cómo los reyes viven, en el sentido de cómo representan la majestad. En toda Europa es copiado. En todas partes hay palacios que imitan los suyos, que imitan Versalles y Marly, que era su palacio de recreo. Su nieto, por lo tanto, que está puesto en el trono gracias a su apoyo, también imita a su abuelo y crea un Marly. Marly, que es un palacio junto a Versalles, que ha desaparecido, que tenía unos jardines fantásticos. Entonces, la granja es el Marly de Felipe V. El jardín formal a la francesa, realizado para Felipe V, tiene dos fases muy claras que se reflejan en el jardín. Él, cuando decide retirarse aquí, hace un jardín y al lado un parque de caza, ambas cosas cerradas por muralla. El jardín inicial es donde estamos ahora, donde la plantación era Tilos, y estaba separado del parque de caza por una pared que se llamaba, y eso da nombre a la calle de la Medianería. Cuando tiene que volver al trono, decide ampliar el jardín, entre otras cosas para seguir construyendo fuentes. Lo amplía tirando esa tapia, incorporando el antiguo parque en el jardín, y ese parque, que está plantado de olmos, se va convirtiendo en jardín y lo va rellenando de fuentes. Más importante que la persona es el concepto de la majestad. Una persona puede ser presidente de gobierno y volver a la nada. Un rey no. Por lo tanto, el rey se retira aquí, pero tiene que mostrar lo importante que ha sido su reinado. Y de hecho su reinado, y especialmente la perspectiva de la carrera de caballos, es un canto a su victoria sobre los austriacos en la Guerra de Sucesión. No hay esa contradicción, para los contemporáneos no la hay, porque sería completamente, digamos, indigno para la monarquía que el que ha sido rey y abdica tenga un lugar. Otra cosa es que se retirase para morir, como hizo Carlos V en Yuste, pero es un concepto distinto. Este sitio tiene una carga religiosa muy fuerte. Esa magnificencia se demuestra en las fuentes, en la hidráulica. En el siglo XVIII, tener chorros de 40 metros de altura, como Andrómeda o la Fama, era completamente único. Pero también la decoración de las fuentes es completamente francesa. Son escultores franceses que han trabajado para su abuelo, en Marly, los que hacen todas las fuentes. Y esas fuentes están hechas de una manera magnífica, pero a la vez de una manera rápida. El rey quiere ver rápidamente la obra terminada, y por eso la escultura de las fuentes está hecha en plomo. El rey lo toma como una especie de entretenimiento. El ir añadiendo fuentes es algo que va haciendo a lo largo de la segunda parte de su reinado. Por eso, en el jardín inicial, lo que está justamente delante del palacio, el programa de las fuentes es muy coherente. Este eje es un eje femenino que alude a la reina. El otro eje, el de la carrera de caballos, alude a la Guerra de Sucesión y al papel del rey. Y es una cosa concebida de una vez. Y sin embargo, en la zona de las 8 calles, son fuentes que se hacen una detrás de otra. La Plaza de las 8 calles es el centro de ese parque inicial. No había fuentes, en principio. Todas las alineaciones eran de olmos y no de tilos, diferenciándose así del jardín inicial, que es la zona que estaba al otro lado de la medianería. Cuando Felipe V vuelve al trono, decide unir esto al jardín, por lo tanto ya no es un lugar para cazar, y a lo largo de la segunda parte de su reinado, desde el año 25 hasta el año 46, lo va llenando de fuentes progresivamente. Está concebido como un espectáculo de poder, claro, y como un espectáculo. Un espectáculo es que es un poco como una ópera barroca, es decir, el argumento lo da la escultura y la acción o el canto, la cosa que realmente atrae, lo da el agua. Esto es un teatro en el que tenemos muchas escenas, porque tenemos las 8 fuentes, pero además tenemos las otras 8 fuentes que se ven en cada una de las avenidas, de manera que tenemos un total de 16 fuentes, con un argumento. Este
ir haciendo una fuente detrás de otra fue el pasatiempo del rey hasta que hizo la última, y nada más terminada la última, Diana murió. Pero pensaba seguir. Si no hubiera muerto, hubiera continuado haciendo cosas. Felipe V es un hombre que tiene un carácter, pero es un hombre que también tiene una depresión endógena fuerte. Para él, la esposa es muy importante, tanto la primera, María Luisa Gabriela de Saboya, como Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio, además, ella hereda por su casa estados en Italia, Ducado de Parma y Piacenza, y es una mujer ambiciosa. Entonces no se contenta solo con llevar una vida un poco dura, porque vivir al lado de una persona con unos problemas de salud mental que le hacen vivir de noche y no querer estar nunca en Madrid, sino escapar continuamente. Y en las cartas de la reina esto se refleja. La vida de la reina no es fácil, su compensación es el poder, y el poder incluye las guerras en Italia para conseguir un trono para su hijo Carlos, porque el hijo destinado a suceder a Felipe V, después de que ha muerto Luis I, tampoco es hijo de Isabel de Farnesio, es también, como Luis I, hijo de la Saboyana. Y por lo tanto, todas esas energías se vuelcan en guerras de Italia. Siempre hay que ver al lado de Felipe V a su mujer. Eso lo dijo incluso de una manera muy gráfica uno de sus ministros, el cardenal Alberoni. Nos ubicamos en Piedrahíta. El Ducado de Alba tiene también sus orígenes en el señorío de Valdecorneja. Antes de ser duques de Alba eran condes de Piedrahíta y señores de Valdecorneja. De hecho, digamos que el precursor de esta gran obra fue el 12º duque de Alba, 11º conde de Piedrahíta y 16º señor de Valdecorneja, el abuelo de la mundialmente casi conocida Cayetana del siglo XVIII. Nos encontramos en el patio de armas del Palacio de los Duques de Alba del siglo XVIII, ejecutado por el maestro francés Marquet. Ramón de la Cruz es un gran poeta, el maestro de los sainetes del siglo XVIII, y él acompaña en 1775 al 12º duque de Alba, conocido como el Duque Viejo, a esta localidad, una vez ya acabadas las obras. En primer lugar, él dice que asombrados, lo que dicen los naturales de lo que ha hecho el duque en este tremendo valle, que 600.000 carros de tierra necesitó para llenar lo que hoy conocemos como jardín.
desvió el río de su garganta madre, porque el parapeto era una antigua laguna o recogida de aguas, incluso con un calvario de 3 cruces, que eso está documentado. Y sobre el edificio nos comentan, además, que no hay piedra que a todas las demás no iguale, ni ventana que no tenga enfrente su semejante. Hasta 1803 aproximadamente con seguridad. La que bien disfrutó de este emplazamiento fue la 13ª duquesa de Alba, que ella se cría sistemáticamente en estas tierras. Ella nace en Madrid en 1762 y se cría en los barrios bajos, en la actual Lavapiés, en la calle Duque de Alba. Pero pronto la familia, al ella contraer matrimonio con su primo, José Álvarez de Toledo, que buscaron el apellido además con el arraigo piedrahítense, se desplazan a lo que se conocería como Buenavista. Sistemáticamente, tanto la época de verano como cuando se encontraban a lo mejor mal de salud, venían a Piedrahíta. Esto hizo también mucho la sensibilidad hacia las artes de la familia, ya que aquí encontraban pues todas las comodidades y digamos que era el edificio más cosmopolita y más avanzado que tenía la casa en ese momento. Actualmente es un colegio. Nos encontramos en los jardines traseros del Palacio de los Duques de Alba, aquí en Piedrahíta. Era un jardín francés y voy a hacer referencia a 2 escritos que se conservan de esa época, del siglo XVIII. El primero de ellos, quizá el más interesante, pues aún estaba Palacio con vida, pertenece a Antonio Pons. Él en su viaje de España hace una mención especial a Piedrahíta, que ya era conocido por este palacio y por sus jardines. Cómo nacen estos jardines en la falda de la sierra de Piedrahíta y Peñanegra, contrafuerte norte de la sierra de Gredos, de las fuentes y bueno, de ese paraíso que hacía crecer árboles frutales y exóticos que no se han llegado a conservar hasta la actualidad. El segundo de los escritos al que quiero hacer referencia pertenece a un padre del liberalismo y además ilustrado, nacido en la villa de Piedrahíta, que él tenía acceso al palacio debido a su condición social. José Somoza, una vez fallecida, la 13ª duquesa de Alba, transita por estos jardines, una vez que la guerra de la independencia ha acabado con ese verdor y esa vida palaciega. José Somoza habla de que cruza el puente de las Azucenas, cuyas verjas ya no existían, que transita el jardín y se acerca a la calle de los Grandes Chopos, que las fuentes de cerámica ya no corrían o que el estanque central que tengo a mi trasera estaba totalmente cegado. se estructuró este jardín? Si nos vamos, por ejemplo, a la granja, la fachada principal da al jardín. En este caso no, en este caso el jardín es el propio protagonista. Es un jardín francés que está dividido como en varias plataformas, terrazas o alturas. La decoración sería por medio de parterres y hay algo que siempre quisieron realizar y es que no se sabe dónde acaba este jardín. Es un eje central que es una línea recta que se ve además pasando por las puertas del palacio, que nace desde el actual, digamos, pilón de arriba que llamamos comúnmente hasta el puente de las Azucenas. Esa línea recta es la que va a ser la principal para la edificación del edificio propiamente dicho y de los jardines, por medio de cual se van a dividir las diferentes fuentes para el recreo, en su día quizá para criar truchas y sobre todo para el regadío.
refería, hablo de lo que comúnmente conocemos como las bóvedas. Y es que este espacio, este jardín, está realizado en un lugar que se llamaba en el siglo XVIII como el parapeto. Era una laguna, una recogida de aguas. Imaginaos lo que tuvieron que cambiar las cosas para poder hacer esto. Las bóvedas es como llamamos comúnmente a los subterráneos que hicieron posible la vida en el palacio, ¿no? Esas 24 chimeneas, esos recorridos que lo que hacen es canalizar las aguas para poder, digamos, facilitar el regadío y el crecimiento de las especies botánicas que en el jardín existían y también la posible humedad del palacio, ya que no olvidemos que más o menos estaría encima de una antigua laguna, que veremos que está muy verde todo por la humedad que hay. ¿Quién ha paseado por estos jardines? Ilustrados además de renombre, que además la duquesa de Alba, heredera de ese ducado del abuelo precursor del palacio, era musa, Arriaza, Meléndez Valdés, José Somoza, bueno, como habitante de Piedrahíta, pero sobre todo nos podemos ir a Bex, nos podemos ir a Jovellanos o sobre todo al universal Francisco de Goya y Luciente. Debajo de un nogal y esto también yo creo que podemos relacionarlo perfectamente con la transformación que sufrieron los jardines en los años 40 y 50 que fueron destinados a huertas. Incluso hay noticias de que se cambiaron los canales primitivos de irrigación. Los árboles frutales ocuparon el sitio donde antes había pues, especies exóticas cuando esto era un maravilloso jardín de estilo francés. Pero sin embargo yo, fijaos, creo que la verdadera transformación y la verdadera destrucción fue cuando en la planta de arriba del jardín, en la planta superior, se construyó un instituto y un campo de fútbol que tapó el estanque que había y que estaba cerca de la Casa del Agua. Ya os ha dicho antes Rodrigo que el único estanque que queda y que funciona como tal es el estanque central, porque los otros dos, que uno es arenero de un parque infantil y el otro es piscina de niños, pues están sin recuperar. Abundo en el gran proyecto de la Junta de Castilla y León de 1986, era un proyecto maravilloso, pero que no se llevó a cabo. Sí que se recuperó esta parte central del jardín con un discreto diseño francés que es muy agradable, a mí me parece, pero claro, date cuenta que eso es una tercera parte de la dimensión del jardín. Fíjate, yo creo que los vecinos de Piedrahíta venimos mucho a pasear, valoramos mucho nuestro parque, pero quizá nos hemos acostumbrado a ver nuestro parque como está. No nos imaginamos lo maravilloso que podría ser si todo ese espacio se recuperase, si todas las piezas que están en contexto, y miro aquí a la derecha y veo las chimeneas del palacio o veo allí algunos bancos que estaban en el estanque que había en la planta superior. Yo creo que hay que contextualizar todo para hacernos una idea de la gran joya que tenemos, que de verdad es que tenemos una joya maravillosa. Yo creo que nuestra obligación es ponerla en valor.